Vamos a comenzar este programa con el asunto que movió definitivamente al país. Las mujeres, nuestras mujeres, la mitad de nuestra sociedad, salió a las calles y lo hizo de una forma que pocas veces en nuestra historia reciente se había visto. Vamos a ver esta cápsula sobre el asunto. El día que haya justicia para todas y cada una de las mujeres, entonces podremos decir que Santimonumenta se queda. La justicia es para todas, no importa si eres de derecha, de izquierda, si tienes apellidos o no tienes apellidos. La justicia es para todas las mujeres. Mientras sigan existiendo madres que lloren a sus hijas, nosotros saldremos cada año a las calles, cada mes a las calles, exigiendo justicia por todas nuestras mujeres. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. No, 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 no me da la gana ser una mujer y ser abnegada. Luchamos por la feminización, democratización, autonomía e independencia política de los sindicatos, por la instauración de protocolos contra la violencia laboral, contra el outsourcing, los contratos simulados y la continuidad de los despidos en la 4T, que afectan particularmente a las mujeres en esta lógica neoliberal, que busca arrebatarnos los derechos conseguidos luego de siglos de lucha, incluido el derecho a la salud, para que las universidades y las escuelas sean espacios seguros para nosotras, para que se cumpla la obligación de garantizar que nuestra vida esté a salvo en sus instalaciones y se pueda estudiar en verdadera libertad, sin padecer la violencia que hoy es una cotidianidad indolente. Esta noche está con nosotros la periodista Luz León. Ella es una joven comunicadora, parte del equipo de Rompeviento, que como el resto de nuestras compañeras salió a las calles para documentar lo que este fin de semana ocurrió en el país. Luz, ¿qué te encontraste en las calles? ¿Qué fuiste a descubrir allá? Bueno, la cobertura que dio Rompeviento, digamos, fue una cobertura muy rica. En el caso, empezamos nuestra jornada en la mañana. Fuimos Paola Tsiri y yo a cubrir primero la manifestación en Ciudad Nezahualcóyotl. Para nosotras fue muy importante, y era muy importante, y por eso fue el decidir ir. Fue una decisión editorial y fue también una decisión política, decir, vamos a marchar a la periferia, pero vamos a darle cobertura a la periferia. ¿Por qué? Porque precisamente es en el Estado de México donde más desaparecen a mujeres, donde más asesinan a mujeres, específicamente en el estado de Ciudad Nezahualcóyotl, bueno, en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ya hay 2 alertas de violencia de género. El Estado de México, a pesar de que fue uno de los primeros estados en tener la alerta por violencia de género desde 2015, pues tanto feminicidios como desapariciones van al alza, ¿no? Claro. Es donde hay más desprotección de las autoridades, donde se violan, casi en todo el país, pero digamos en el Estado de México es uno de los más graves, pues donde se violan los derechos humanos. Las estadísticas ahí crecen, ¿no? Claro, las familias no han encontrado verdad y no han encontrado justicia, y entonces precisamente esta marcha fue convocada por familias de víctimas de feminicidio, de víctimas de desaparición,
por colectivas, fue convocada por la colectiva Vivas Nos Queremos Nesa, Sí. en conjunto con la organización vecinal de Chimalhuacán. ¿Cuál era el ambiente de esta marcha en particular, que prácticamente no tuvo pues reflectores en la prensa ni regional ni nacional? Sí, había, a comparación de la marcha de la Ciudad de México, éramos pocas, y en su mayoría éramos mujeres, pocas las periodistas y pocas las fotógrafas, pero decimos nosotras y dicen las mismas compañeras de Nesa que con esas bastón, ¿no? Pero sí era muchísimo menos la cobertura y definitivamente era un ambiente entre festivo, entre que se escuchaba la gente rabiosa, ¿no? Las mujeres gritando consignas, pues de vivas se las llevaron, vivas nos queremos, ni una menos, en la periferia resistimos. Entonces de pronto escuchabas estas consignas llenas de rabia, pero también llenas de alegría, porque pues además había batucada, había mujeres realizando, digamos, un ritual, iban en el camino realizando un ritual, iban con incienso, iban tocando tambores, iban cantando, había niñas, entonces era como demasiadas emociones, ¿no? ¿Tú qué sentías? Es decir, hay una serie de emociones que se mueven en ese tipo de coberturas para nosotros los reporteros, que se supone que tenemos que mantenernos al margen, pero cuando es un asunto que te toca, que te involucra, pues las fibras se mueven. ¿Qué sentías tú? Eran muchas emociones. Por un lado me sentía estremecida, efectivamente de pronto quisiera una como reportera mantenerse al margen, pero es imposible, ¿no? Es imposible. Es imposible porque además muchas de las que iban marchando conocemos, Paola y yo, sus historias, ¿no? En Rompeviento TV hemos sacado diferentes reportajes, diferentes coberturas con notas, fotografía, ¿no? Sobre pues los casos de feminicidio, de desaparición, y también como mujer me atravesaba en ese momento, y creo estar hablando por Paola, que ahora no está acá, pero que también la atravesaba, ¿no? Entonces, de pronto me sentía estremecida, me sentía con mucha emoción, como que no sabía por dónde empezar, ¿no? Yo empecé con una transmisión en vivo, empezamos a tuitear, empezamos a grabar en video, a levantar foto, etcétera, y entonces de pronto como que querías cubrir todas las manifestaciones, porque además había una diversidad de mujeres, había Claro. jóvenes, había niñas, había mujeres mayores, que era la primera vez que salían a las calles. ¿Se veían las clases sociales también revueltas? ¿Había como esa posibilidad de identificar a gente de diferentes estratos? Un poco, pero no tanto. Casi todas las que iban eran mujeres mujeres del Estado de México, mujeres de la periferia, y algunas de acá de la Ciudad de México que decidieron ir allá o que decidimos ir allá, pero digamos, no, en el caso de Nesa no se notaba tanto como sí se notó en la marcha de la Ciudad de México, donde era muy notorio, ¿no? Que había pues diferencias abismales, ¿no? Por el color de piel, el estrato social, incluso las actitudes posturas incluso. políticas, ¿no? Exacto. Y luego también de pronto me sentía muy emocionada porque pues seguramente escuchaste, ¿no? Que semanas antes de la marcha hubo estas campañas de miedo, ¿no? Así es. Porque se iban a aventar ácido a las mujeres en Para la marcha. inhibir, ¿no? Para tratar de inhibir o para tratar de disuadir a esta movilización. Sí, exacto, y fue todo lo contrario, las mujeres que salieron a las calles, que salimos a las calles, pues más bien fue como de, bueno, el miedo a lo mejor va a seguir ahí, Claro. porque precisamente en la jornada del 8 y del 9 de marzo hubo 21 feminicidios, ¿no? O sea, a pesar de las marchas y a pesar de las protestas, hubo feminicidios. siguieron igual. Entonces, salimos a las calles, sí, a lo mejor con ese miedo que te estaba todo el tiempo ahí trastocando el cuerpo, pero también era como, bueno, nos vamos a cuidar unas a otras, porque también era eso. Las compañeras del Estado de México están muy organizadas, entonces tenían pues protocolos de seguridad, tenían comisión de seguridad, una comisión que iba pues encargada de la comunicación. A la llegada, en el caso de Palacio Municipal, había toda una organización, toda una logística para darle el micrófono a las familias de víctimas de desaparición y de feminicidio, a la asamblea vecinal, etcétera. Creo que tenemos preparada la pieza de esta marcha en la periferia de la Ciudad de México. Vamos a verla juntos. Sabemos que el Estado de México es uno de los estados con mayor índice de feminicidios y siempre están excluidas de las manifestaciones. Aunque las compañeras se movilicen, aquí nadie las escucha. Entonces queremos descentralizar la lucha de la marcha de reforma, que sí es muy importante, pero aquí es donde las están matando. Entonces aquí tenemos que venir a marchar y exigir justicia. ¿Algún mensaje que quieras mandar a los televidentes? ¿A quiénes? Televidentes de Rompeviento TV. Solo que sepan que estamos aquí y que no descansaremos hasta que no muera una sola mujer. Hablábamos en luz de las diferencias entre la marcha
de la periferia y la marcha de la Ciudad de México, pero supongo que también había similitudes, había puntos de contacto, puntos en común. ¿Cuáles eran estos puentes que se tendieron entre ambas movilizaciones desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista era el grito, ¿no?, que daba un alto, un ya basta a la violencia feminicida, ¿no? Pese a la diversidad que hay de posturas políticas, que fue algo muy obvio en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, cuando empezaron a realizarse las pintas, ¿no?, a realizarse lo que se llaman acciones directas, ahí era donde se notaban las diferencias, pero a pesar de eso, yo creo que lo que unía a ambas manifestaciones era este grito de ya basta, ¿no?, de nunca van a tener más nuestro silencio. Y pues eso, nos queremos vivas y vamos a luchar por nuestras vidas, ¿no? ¿Tú crees que pase algo después de estas movilizaciones? ¿Tú crees que se muevan esas estructuras, no solo las gubernamentales, sino también las sociales? Es decir, ¿tú crees que se impacte a nuestra cultura machista después de esto? Es una pregunta muy compleja. Yo creo que lo importante es que, a pesar de que no estemos de acuerdo con ciertas posturas, pues el hecho de que se haya generado un impacto en la opinión pública creo que es un avance. El hecho de que hayan salido mujeres a marchar que antes no habían salido, que mujeres que nunca se habían pues manifestado en las calles y movilizado, ahora estén conmovidas, que estén. Yo he escuchado un montón de mujeres que decían, es que es nuestra primera vez, en grupos de WhatsApp que teníamos ahí como de seguimiento, era, pues es que es nuestra primera vez marchando y estamos muy emocionadas, y ahora qué queremos hacer, y entonces ahora hay que hacer círculos pues de cuidado, hay que organizarnos, ese es el reto, ¿no? Claro. Que el acuerparse que hubo el día 8 de marzo, y también el 9 de marzo, porque a pesar de que era paro, había mujeres en las calles haciendo actividades, pues es eso, ¿no? Es como apenas la primera piedra para darle continuidad a pues toda una serie de acciones que implican pues exigir justicia en lo penal, ¿por qué no? Sobre todo para las familias de las víctimas, buscar también los espacios de reconocimiento, el que seamos escuchadas y que sean escuchadas pues por otro tipo de espacios, ¿no? En lo educativo, en las calles. Creo que también el reto es organizarse en los espacios más inmediatos, porque de pronto, pues claro que te estremece y te quedas como anonadada con toda la multitud, pero también el reto es, pues vamos a organizarnos en los espacios más inmediatos, ¿no? En los barrios, en las colonias, en los espacios de trabajo, porque ahí de manera directa es donde está atravesando también la violencia. La violencia. ¿Con qué te quedas tú con estas movilizaciones en lo personal, en lo individual? ¿Qué te deja esta movilización? Que el movimiento feminista, conformado por muchas feministas va, ¿no? Y que no hay un paso atrás, que a pesar de que hace 6, 7 meses, en agosto, cuando fueron las manifestaciones de lo que le llamamos el agosto negro, por lo del caso de la chica de Azcapo, decíamos, pero es que no va a pasar nada, y ahora vemos que si hay un resultado, es eso, ¿no? Ya no nos vamos a quedar con este silencio ni en nuestras casas. Nunca más el silencio, ¿no? Muchas gracias, Luz. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Le invito a ver en Rompeviento esta cobertura que está ahí en la página de rompeviento.tv, que es una cobertura verdaderamente impresionante de un equipo joven de mujeres muy talentosas, muy profesionales. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Vamos a una pausa ahora sí y regresamos en un momento.